Buenas tardes, mi nombre es Alison Gutiérrez del curso 02A. En este video voy a explicar un tema muy importante dentro de la criminología, como es la desviación, el control social y la prevención. Estos conceptos nos ayudan a entender por qué algunas conductas son consideradas normales mientras que otras son vistas como desviadas o incluso criminales. Además, exploraré la principal o la más destacada teoría que explica cómo las sociedades regulan esos comportamientos y cómo puede prevenirse ante los delitos. Puesto que alguna vez todos nos hemos preguntado por qué ciertas personas actúan de determinada manera y qué hace la sociedad para controlar esas conductas. Iniciaremos con la desviación. En términos simples, la desviación se refiere a cualquier comportamiento, actitud o creencia que se aparta de las normas, leyes y expectativas establecidas dentro de la sociedad. Estas normas varían de acuerdo a la cultura, el contexto social y el momento histórico o la época, por lo que es considerado desviado de acuerdo a ese lugar o esa época, como tampoco podría serlo. Un ejemplo de ello es el matrimonio dentro de ciertas culturas. El matrimonio del mismo sexo, ya que en algunas culturas es como una conducta desviada, mientras que en otras es completamente aceptado. Ahora, en cuanto a los tipos de desviación, tenemos dos grandes categorías. La desviación primaria, que es aquella que ocurre cuando un individuo realiza un acto que viola las normas sociales sin que haya una fuerte reacción de parte de la sociedad o sin que esta persona sea etiquetada o marginada. Por ejemplo, una persona que comete una infracción de tránsito menor. Ahora, la desviación secundaria, en cambio, se refiere a cuando una sociedad etiqueta a la persona como desviada tras la repetición de sus conductas, que son percibidas como negativas. Un claro ejemplo sería una persona arrestada por un delito menor y luego que debido a esa etiqueta o esa marginación termina cometiendo crímenes mayores debido a esa exclusión y a la falta de apoyo. Ahora les voy a hablar sobre una de las teorías más destacadas, que es la anomía, que es un concepto fundamental en la criminología, que fue planteado por el sociólogo Emile Durkheim, donde nos dice que cuando una sociedad experimenta, que la anomía es cuando una sociedad experimenta una falta de control o de normas y estas a la vez son debilitadas o a veces desaparecen y por lo tanto la sociedad se siente perdida y comete esos comportamientos y desencadena un aumento de delitos. Durkheim junto con Robert Menton amplían esta teoría y crean las tensiones anómicas, diciendo que ocurren métodos ilegítimos y métodos legítimos, es decir, métodos correctos e incorrectos, e identifica cinco adaptaciones para estos. La primera es la conformidad, que son las metas, que acepta las metas como los medios legítimos. Por ejemplo, una persona que tradicionalmente estudia y trabaja para lograr el éxito. La segunda es la innovación, que habla de aceptar esas metas o objetivos sociales, pero rechaza los medios. Por ejemplo, una persona que al no tener acceso a la educación opta por robar para conseguir el dinero para ello. El tercero es el ritualismo, que rechaza las metas o objetivos sociales, pero sigue los medios o acepta los medios, pero estos no lo llevan al éxito, porque una persona que sigue las reglas de la sociedad pero ha perdido las esperanzas no consigue el éxito. El cuarto es el retiro, que rechaza tanto las metas o objetivos como los medios y se siente además abandonado o aislado por la sociedad. Podría ser las personas adictas a las drogas, ya que se sienten fuera de la sociedad. El quinto sería la rebeldía, que rechazan de igual forma las metas, los objetivos sociales y los métodos, y buscan plantear unos nuevos, como son los movimientos o los movimientos sociales o políticos, como parte de una rebeldía. Ahora les voy a hablar sobre los factores de desviación dentro de la conducta.
Estos factores son importantes y les voy a destacar solo 7. Los primeros son los sociales, que son, como dice la palabra, dentro del entorno social, el familiar, la escuela, el trabajo, los amigos, donde una persona crece en un entorno donde las normas no son claras o no se normaliza el comportamiento criminal, es más probable que se repita esas conductas. Los psicológicos, que donde una persona con impulsividad o trastornos de personalidad psicológicas pueden hacer que sea más propensa a cometer actos desviados. Por ejemplo, un individuo con un trastorno antisocial de la personalidad puede actuar de manera impulsiva y violenta e incluso criminal. El factor económico, que es el tercero, donde las personas por lo general viven en situación de pobreza extrema y recurren al robo o la venta ilícita. El cuarto, los culturales, donde las creencias y los valores de una cultura determinada pueden influir en lo que se considera aceptable o no. Por ejemplo, algunas culturas aceptan las conductas agresivas como una forma de defender su honor. El quinto son los familiares, donde se ve el tipo de crianza y las relaciones de las mismas entre hijos o padres, y se puede encontrar problemas disfuncionales o abusivos entre los mismos que involucra conductas delictivas. Los biológicos señala a ciertas afectaciones al cerebro que puede producir que estos individuos tengan esas conductas agresivas o antisociales. El séptimo y último son los educativos, que también son factores determinantes, donde las personas con menor nivel educativo o sin oportunidades laborales pueden ver en el crimen una forma de obtener lo que no logran por medios correctos. Ahora, les voy a hablar sobre el control social. El control social es el conjunto de mecanismos que utiliza la sociedad para garantizar que sus miembros actúen de acuerdo a las normas establecidas. Estos mecanismos se dividen de dos maneras: el control formal y el control informal. El control formal se refiere a los mecanismos oficiales como son las leyes, la policía, tribunales y sistemas de justicia, ya que son unas instituciones. Por ejemplo, una persona que es arrestada por robar, pero tiene que enfrentar un juicio. Ahora, el control informal es más sutil y se refiere a la presión social. Esto incluye las normas familiares, las expectativas sociales, la presión grupal. Y podría ser un ejemplo donde una persona es rechazada por su familia o amigos y comienza a comportarse de cierta manera que es inapropiada, como podría ser el uso excesivo del alcohol. Ahora, y por último, la prevención del delito. Esta opta por estrategias y métodos que buscan reducir la incidencia de conductas criminales antes de que ocurran esas conductas delictivas. Existen 3 tipos de prevención. La prevención primaria, que se enfoca en reducir los factores de riesgo antes de que se cometa un crimen. Esto puede incluir programas educativos, campañas de concientización, de política, pero que busquen disminuir esa pobreza o discriminación o falta de oportunidades. La segunda es la prevención secundaria, que se centra en individuos o grupos que ya muestran signos de riesgo para involucrarse en actividades delictivas o criminales. Por ello se tratan de intervenir con programas de rehabilitación o servicios de apoyo debido a ese riesgo. El tercero y último es la prevención terciaria, que está dirigida a las personas que ya han cometido delitos. El objetivo es evitar esa reincidencia a través de programas de reintegración social y reeducación. Eso, y como conclusión tenemos que tanto la desviación como el control social y la prevención son elementos esenciales para entender cómo la sociedad maneja el comportamiento humano. Al igual que la teoría de la anomía propuesta por Durkheim y Merton, ofrecen una explicación clave sobre cómo las tensiones sociales y las expectativas incumplidas pueden llevar a conductas desviadas. Eso es todo, gracias.